El presidente de Estados Unidos puso primero la vista en Venezuela y ahora quiere hacerse con la isla más grande del mundo, Groenlandia, que pertenece al reino de Dinamarca, que es miembro de la OTAN. Groenlandia cuenta con enormes recursos minerales y es la puerta al Ártico. Trump insiste en que Groenlandia tiene que pasar a manos de Estados Unidos porque es clave para la seguridad nacional de su país. Los europeos viajaron estos días a Washington para garantizar a Trump que se harán cargo de la seguridad de Groenlandia y hoy mismo salen misiones militares para patrullar el Ártico. Pero, ¿se contentará Trump con esto o busca anexionarse la isla? Argumenta que si no lo hace Estados Unidos, lo harán Rusia o China. Por eso, en A Fondo, hoy miramos hacia el norte y nos preguntamos, Trump versus Europa, ¿quién manda en el Ártico? Muy bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo. En Berlín les saluda Úrsula Moreno y estas son mis invitadas de hoy. Empiezo con María Paz López. Es corresponsal del diario español La Vanguardia en Berlín desde 2014. Como periodista internacional cubre la información de Alemania y otros países vecinos. Diana Luna es internacionalista y asesora para la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Y desde Madrid nos acompaña Carlos Malamud, investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano y catedrático de Historia de América de la UNED. Pues bienvenidos a los tres y muy bienvenidos a ustedes. Ya saben que pueden seguirnos en las redes sociales, participar en el programa a través de las encuestas que lanzamos y dejándonos cualquier comentario. Diana, me gustaría comenzar contigo. Ya hay una misión europea en marcha hacia Groenlandia. Suecia, Alemania, Noruega y Francia ya han dicho que aportarán soldados para esa misión europea que no está en el marco de la OTAN. De momento es una misión europea de exploración, luego se verá si sirve para contribuir a la protección o no de Groenlandia. Siempre decimos que la Unión Europea apenas emite otra cosa que comunicados. Ahora mandan soldados. ¿Es esto lo que ha logrado Trump con su narrativa? Creo que sí, si no hubiéramos visto desde más de un año el gran interés que tiene Trump en Groenlandia, no tendríamos esta misión, esta misión de exploración a nivel europeo. Hay que decirlo que también es una misión de un número muy moderado. De parte de Alemania solo son 13, de Noruega son 2. Y en Alemania vemos que sí hay voces, sobre todo esta asociación de reservistas militares, que está diciendo tenemos que hacer más en Groenlandia. ¿Es tarde? Sí, porque siempre Groenlandia ha tenido un punto estratégico para Europa, pero yo creo que es un resultado de la visita de la visita y la reunión entre Dinamarca y Estados Unidos en la Casa Blanca de ayer. La alta diplomacia groenlandesa y danesa que estuvo en Washington precisamente intentando pararle los pies a Trump. Vamos con Carlos Malamud en Madrid. Carlos, ¿qué quiere exactamente Trump en Groenlandia? Hablamos de compra, hablamos de anexión, hablamos de acuerdos. ¿Qué busca exactamente Trump en Groenlandia? Bueno, eso habría que preguntárselo a Trump en primer lugar, porque no sé si él exactamente sabe lo que quiere, pero probablemente, más allá de su retórica, que tiene algo de visos de realidad, de que quiere controlar la isla para garantizar el acceso de Estados Unidos, no solo al control de las nuevas rutas marítimas que se puedan abrir como consecuencia del deshielo, no solo el control de un posible ataque nuclear ruso a Estados Unidos que pasaría por ese corredor que cubre también Reino Unido y Groenlandia, pero también por el acceso a tierras raras, a minerales raros, más otro deseo vinculado al mismo concepto de MAGA, Make America Great Again, que es agrandar el territorio de Estados Unidos, ¿no? Es decir, y en este sentido, todo el dossier de Groenlandia, por llamarlo de alguna manera, caería también dentro de eso que se llamó en la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos el corolario Trump de la doctrina Monroe, que pone el acento en la protección, el desarrollo y la presencia, sobre todo, de Estados Unidos en el hemisferio occidental, considerando que Groenlandia forma parte de ese hemisferio occidental. Todo eso sí, en contra de la voluntad de los groenlandeses y de los daneses. María Paz, tú que has estado ahí, precisamente en Dinamarca, después de la reunión ayer en Washington, todos hablaban de que
alguna solución se va a encontrar. ¿Qué tipo de solución si, como escuchábamos, habla de compra los daneses y groenlandeses dicen la isla no está en venta? ¿Algún tipo de asociación quizás, como en el caso de las Islas Vírgenes, de las Marshall? ¿Qué solución se perfila como factible para que no pierdan la cara ni unos ni otros? Mi impresión es que la solución a la que aspiran tanto Dinamarca, que es el reino del que depende de Groenlandia con su estatuto de autonomía, la solución preferida obviamente sería apaciguar a Trump y calmarle por la vía de demostrar que Dinamarca y sus aliados están en condiciones de proteger ese escenario ártico en la isla. Es decir, una especie de apaciguamiento en base a, como hemos visto, esta misión que acaba de empezar, que es muy pequeña, es solamente para preparar futuras maniobras, pero convencerle a Trump de que desista de sus propósitos. Para empezar, la idea misma de compra no solo es decimonónica, sino que es insultante. O sea, plantearle a una población que puede ser comprada, su territorio, bueno, de hecho, está fuera de, digamos, del... Creo que ya hay una estimación, ¿no? $700.000 valdría Groenlandia, según la estimación de expertos en la NBC. ¿700.000? Se han manejado cifras distintas e incluso algunos cálculos por persona, como si pagara cada groenlandés X cantidad por quedarnos con su isla. Entonces ya es una cosa muy transaccional y que realmente escapa a la comprensión de las personas, de los groenlandeses y de los daneses. Lo del acuerdo de libre asociación que existe también pues, con islas oceánicas, ¿no? de Estados Unidos, pues también está fuera de lugar, porque son todo ideas del mundo estadounidense que lo que quieren groenlandeses y daneses es el statu quo, es que se mantenga como está hasta ahora. Y en todo caso lo que ha hecho Trump con este movimiento es, digamos, desactivar al menos por un tiempo, la pulsión, digamos, por la independencia de los groenlandeses. Que querían independiarse de Dinamarca. De Dinamarca, o sea, y es más, está previsto legalmente desde un acuerdo del 2009. Aunque es ya un territorio muy autónomo, tiene una autonomía casi total, excepto política exterior y defensa, si no me equivoco, todo lo demás sí. Lo regente ese gobierno. O sea, desde el 2009 tienen un estatuto de autogobierno, por el cual Dinamarca se ocupa solo de política exterior, inmigración y defensa. Pero claro, luego en la práctica realmente es un lugar muy subvencionado. Es decir, si alguien se pone muy enfermo en Nuuk, lo van a aerotransportar a Copenhague a un hospital público. Claro. Los médicos allí en la isla, policías, maestros, hay muchos que son daneses en rotación porque no basta la población de allí para surtir servicios básicos. Entonces, a veces uno se plantea cómo en Estados Unidos alguien puede creer que quien está acostumbrado a un bienestar social de corte europeo va a abandonar eso, así como así, para que si contraes un cáncer en Groenlandia te quedes ahí a la americana, a la estadounidense, que no hay esa cobertura pública que hay en Europa como algo que tenemos como parte de nuestro ADN, ¿no? Por tanto, también hay un punto de incomprensión cultural, de pensar que solo porque una población desea independizarse de su antigua metrópoli, que es Dinamarca, solo por eso va a aceptar un descenso de nivel de vida o un cambio de dueño que vaya en contra de sus intereses, ¿no? Según las encuestas, creo que solamente un 6% estaría de acuerdo en ser tutelados por Estados Unidos dentro de esa población. Vamos a seguir hablando de Groenlandia, porque lo curioso es que nadie parecía interesarse demasiado por esta isla helada hasta que llegó Trump y la puso en el mapa. Al menos eso parece, aunque no es del todo cierto. Rusia expuso su última estrategia ártica en 2020, que contempla, entre otras cosas, mayor presencia militar en la región y una expansión de la ruta marítima del norte. Groenlandia, la isla más grande del mundo. Con tan solo 57.000 habitantes, es mayoritariamente autónoma, pero forma parte de Dinamarca. No pertenece a la Unión Europea, sino a la OTAN. Y Donald Trump la quiere. Hablamos de adquirir, no de arrendarla o tenerla por un corto plazo. Queremos adquirirla. Si no lo hacemos, Rusia o China lo harán, y eso no sucederá mientras yo sea presidente. En caso necesario, Trump se apoderaría de Groenlandia por la fuerza. Su país opera allí una base militar. De una forma u otra, Groenlandia será nuestra.
Su principal argumento son intereses de seguridad, pero la isla es la puerta de entrada al Ártico, donde el hielo se está derritiendo debido al cambio climático, abriendo rutas marítimas. Los recursos naturales de Groenlandia también son un atractivo. Las tierras raras podrían cubrir las necesidades de Europa durante décadas. Además, hay oro, diamantes, uranio, petróleo y gas natural. Nos enfrentamos a una crisis geopolítica. Si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, entonces elegimos Dinamarca. ¿Quién decide el futuro de Groenlandia? Pues esa pregunta se la voy a trasladar también a mis invitadas, a mi invitado. ¿Quién decide el futuro de Groenlandia? Al final, el derecho de autodeterminación debería, ¿no? Según este derecho, son los propios groenlandeses. Por eso la decisión está de que va a haber un referéndum, al menos hasta el 2029 se tiene el tiempo en que se haga un referéndum y que en Groenlandia los groenlandeses sean los que deciden qué tipo de estatus quieren. Y si bien entre más Trump usa este lenguaje agresivo, los groenlandeses más se acercan a Dinamarca. Eso estaba comentando. Pero antes hay que decirlo que hay una gran crítica y sí hay una gran herida, porque al final estamos hablando de historia, de un colonizador y de una colonia. O sea, yo creo que Trump ha destapado una realidad, que es que muchos groenlandeses se sienten ciudadanos de segunda. Y muchos, apenas en los 60 y en los 70, en Groenlandia salió, apenas hace poco se dio a conocer que en los 60 y los 70 muchos niños de Groenlandia fueron adoptados de una forma poco, o sea, sin que fueron algo deseado por las familias, de danesas. Y también se ha hablado mucho de malos tratos y también de mujeres siendo forzadas, mujeres groenlandesas siendo forzadas a tomar anticonceptivos. Entonces, esta percepción existe. Si bien va cambiando, y también ahí está la situación básica de que una isla como Groenlandia, en la situación en la que está ahorita, no puede desarrollarse por sí sola económicamente, a menos de que haya un cambio y que los groenlandeses decidan también explotar esos recursos naturales que no lo han hecho. Porque hace unos años hubo un referéndum en que dijeron no queremos tocar ciertas tierras raras porque hay uranio. Entonces, es un dilema de que quisieran ellos, como bien lo dijo el primer ministro, si tienen que escoger. Pero realmente lo que ellos más desean es seguir siendo, lograr una independencia, pero probablemente ser parte de la Unión Europea y no de Estados Unidos. Quizás hay que aclarar, ¿no?, que no son parte de la Unión Europea, pero sí son parte de la OTAN y tienen esa condición de territorio asociado de ultramar, ¿no? ¿Qué significaría para Dinamarca perder Groenlandia? Quiero decir que Dinamarca es un país muy pequeño en la Unión Europea. Es la mancomunidad del Reino de Dinamarca con las Islas Feroe y con Groenlandia, pero si pierde Groenlandia, realmente Dinamarca pasa a ser un país insignificante prácticamente. Es un poco trágico lo de Dinamarca, porque está, digamos, peleando, está dejándose diplomáticamente un gran esfuerzo por proteger un territorio que se le escapa, ¿no? Que llegará un momento en que probablemente se irá, ¿no? Se irá. Y esto estaba ya en marcha antes de Trump. Entonces, en ese sentido, es una cosa un poco trágica. Pero, digamos, ahora mismo Groenlandia depende fuertemente de Dinamarca para su subsistencia. Bueno, yo estuve allí hace y cuando decimos de Dinamarca, también depende de la Unión Europea, porque Dinamarca es parte de la Unión Europea. Esa es la otra cuestión. Sí. O sea, por una parte, Groenlandia depende mucho de Dinamarca para su funcionamiento cotidiano. Todo lo que se come allí viene del continente, allí solo hay pesca. O sea, realmente no se puede cultivar nada porque es todo hielo, ¿no? Entonces, cuando estás allí, como cuando estuve para cubrir las elecciones en marzo, te das cuenta de hasta qué punto una mandarina, todo viene de Europa, todo viene de vía Copenhague, ¿no? Entonces, tiene esa dependencia. Y por otra parte, Groenlandia misma eligió por referéndum en 1985 salirse de la Unión Europea porque no quería estar sujetos a las leyes de pesca, que son muy restrictivas, y es un país que vive de la pesca. Claro. Entonces, claro, también en parte la tibieza de la UE, que es mucha en la defensa, pues la UE defiende a Dinamarca, pero claro, Groenlandia no está en la UE porque decidió irse. Es un paraguas que, digamos, Groenlandia ha perdido voluntariamente por haberse salido. Solo tiene el paraguas de la OTAN, digamos, como territorio. Entonces yo creo que para Dinamarca es una pérdida sobre todo simbólica, pero
pero no tanto en recursos o en fuerza, ¿no? Es una cuestión simbólica, ¿no? Quedarte sin una parte de tu territorio. Vamos a preguntarle a Carlos, ¿tú lo ves también como una cuestión simbólica o es más? Quiero decir, que la pérdida de Groenlandia, o si lo tomara realmente Estados Unidos, muchos hablan de directamente el fin de la OTAN y una grave crisis en la Unión Europea. ¿Cómo lo valoras tú? Yo creo que va por ahí la cosa, es decir, por supuesto que el valor simbólico de Groenlandia para Dinamarca es importante, pero no hay que olvidar que lo que está en juego en este momento es en parte la defensa europea, ¿no? Y ahí el trasfondo de la invasión rusa de Ucrania, de la guerra rusa, de la relación con Rusia, entre Rusia y la Unión Europea es fundamental. ¿Por qué? Porque, como bien se decía, Groenlandia es parte de la OTAN, pero paradójicamente en el caso de un ataque de Estados Unidos a Groenlandia, lo que no se va a poder hacer es invocar el artículo 5 que llama a la defensa mancomunada de los aliados. ¿Por qué? Porque el principal aliado de la OTAN, el gran eje articulador de la OTAN, que es Estados Unidos, es quien estaría atacando un territorio de uno de sus aliados, ¿no? Entonces, no se puede ser defensor y agresor al mismo tiempo, ¿no? Hay que optar por una de las dos cosas. Sobre todo, y más cuando el agresor sería el eje articulador de esa alianza atlántica, ¿no? El problema aquí es que no solamente una agresión, un intento de quedarse unilateralmente con la OTAN, sea por las buenas o por las malas, puede implicar el fin de la OTAN, sino que también haría saltar por los aires otras alianzas internacionales de Estados Unidos, con Japón, con Corea, con Australia, con Nueva Zelanda y con otros socios relevantes, teniendo presente que si Estados Unidos, la gran potencia internacional, no respeta una alianza tan establecida, tan estructurada, tan antigua como la OTAN, ¿qué va a pasar con el resto de las alianzas del mundo, ¿no? Sobre esas instituciones vamos a hablar y sobre la importancia de la OTAN, pero antes de entrar en la OTAN quiero seguir con los argumentos de Trump para quedarse con Groenlandia. Habla de la seguridad, habla de la necesidad de tener más tropas ahí. La gran pregunta que nos hacemos muchos de los que hemos estado analizando el tema estos días es: Groenlandia no le impide a Estados Unidos, ya tiene una base militar, ha tenido muchas más bases militares y ha sido un país que ha ido retirando a sus militares de Groenlandia. Decía un senador republicano estos días en la televisión de Estados Unidos que si Estados Unidos quisiera podría enviar muchos más soldados y efectivos a Groenlandia, que Groenlandia probablemente no tendría nada en contra. Ahora quizás sí, dada la situación, pero es decir, no se explica que quiera quedarse con Groenlandia por un tema de seguridad, pero haya retirado a las tropas de esa isla, ¿no? Sí, yo creo que hay que partir del punto de que hay un acuerdo entre Dinamarca y Estados Unidos de seguridad. Es un acuerdo antiguo y en ese acuerdo es muy importante para Groenlandia porque es el momento en el que Groenlandia le permite a Estados Unidos tener esa base militar y es también un estilo de seguridad este acuerdo cuando se hizo. Por eso es que hemos visto en los gobiernos anteriores que no había una gran preocupación. Ahí está la base militar. Pero como lo hemos dicho, en este nuevo gobierno la doctrina Donroe es lo más importante y uno no puede ser, es lo que el gobierno de Estados Unidos ha dicho claramente, no puede ser uno un hegemón si no es un hegemón y si no es el poder más importante en su propia esfera de influencia. Y esa esfera de influencia no solo es Latinoamérica y el Caribe, sino también Groenlandia. Entonces, desde un punto geopolítico, tiene un razonamiento, desde un punto de seguridad también, porque creo que Europa ha descuidado mucho, lo estamos viendo ahorita, apenas va una misión que no superará ni siquiera los 50 militares. Y tenemos por otra parte la influencia china y rusa. China se ve como un estado, como una hegemonía ártica. Eso está fijo en varios documentos oficiales del gobierno chino. Entonces, es un aspecto no geopolítico. Tiene territorios árticos. No es Rusia la que tiene. Ella sí se define como un país ártico. Entonces, viendo la hegemonía de China y de Rusia, lo hemos visto en el caso de Venezuela,
para Estados Unidos es muy claro, tenemos que aumentar nuestra presencia. Yo creo, soy de la opinión de que no vamos a ver una intervención. Yo creo que lo que está utilizando Trump es presionar para obtener más concesiones. Y además... Como siempre hace apostar a lo alto, a las máximas exigencias para ver luego lo que obtiene. Sí, eso es creo que parte de lo que vamos a ver. Creo que no vamos a ver, esto no es el fin de la OTAN. Creo que hay muchas voces dentro de la OTAN. Tenemos la voz de la primera ministra danesa que dice es el fin de la OTAN. Sí. En mi opinión es algo un tono muy elevado. Tenemos otra voz que en mi opinión es más moderada, como el secretario general Mark Rutte de la OTAN, diciendo vamos a llegar a una solución, porque al final la OTAN, el poder hegemónico militar más importante de la OTAN es Estados Unidos. Y una OTAN europea es algo que, si se llega a ver, se va a ver en un futuro muy lejano. ¿Estás de acuerdo? ¿Es el fin o no es el fin de la OTAN en caso de qué? Y sobre todo también, ¿en qué medida no ha descuidado Europa la seguridad de Groenlandia? Bueno, por una parte, el tema OTAN, cuando la primera ministra danesa dijo que si Estados Unidos elegía atacar a otro país de la OTAN, todo se acaba, estaba, digamos, diciendo una obviedad y lo estaba diciendo por razones, digamos, para llamar a cerrar filas, ¿no? Para poner en contexto lo que podría suponer que un aliado atacara a otro aliado. Entonces, en ese sentido, estaba dando un diagnóstico veraz de la situación. Discrepo sobre el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, porque me ha parecido que, bueno, desde que está en su mandato, se ha mostrado muy adulador con Donald Trump hasta niveles incluso, digamos, vergonzantes, ¿no? Y ha estado callado mucho tiempo sobre el tema de Groenlandia y ha dicho cuatro cosas simples, ¿no? Intentando agarrarse a esto, a que tenemos que defender más el Ártico. Por tanto, no sé qué habría hecho Stoltenberg en esta situación en su momento, pero seguro que un poco más de elegancia habría tenido, eso seguro. Y entonces, lo que quería añadir, ¿qué era lo otro? Sobre el final de la OTAN. Yo también coincido en que no va a pasar nada especialmente trágico. Ya las señales que ha mandado Marco Rubio en sus conversaciones con varios ministros exteriores europeos ya ha dado a entender que ellos no apuestan por una intervención militar, ¿no? Entonces es más probable que todos, como decía Diana, nos vayamos hacia la coerción, la presión, apretar para conseguir cosas que podrían conseguir sin apretar, simplemente aplicando el tratado, ¿no? Del 2020, de 1951. Sí, de todas formas es que al final necesita también a la OTAN. Sin la OTAN... Y es que este es el punto. ¿Qué punto, o sea, de qué forma puede Europa presionar a Estados Unidos para que no tenga un acercamiento con Groenlandia? La razón es que no hay muchas. Podrían ser sanciones económicas que tendrían un costo directo para la Unión Europea. La seguridad de Europa depende totalmente de Estados Unidos. Lo estamos viendo en el caso de Ucrania. Si Estados Unidos no da garantías de seguridad, no hay. Y no puede mantener ahora mismo todavía... Y creo que por eso vemos también la voz del secretario de Relaciones Exteriores, Wadepool, alemán, también va muy en dirección con Mark Rutte, de la OTAN. Así que es muy lamentable decirlo, pero aunque Groenlandia tenga un poder importante estratégico para Europa, si al final la Unión Europea tiene que escoger entre Estados Unidos y Groenlandia, creo que no necesariamente se va a ir por Groenlandia. Esto lo vamos a ver porque un paso lleva al siguiente. Venezuela, Groenlandia, Canadá al siguiente. Esa es la pregunta que nos hacen muchos. En cualquier caso, la alarma en Europa es enorme. La primera ministra danesa, ya lo escuchábamos aquí, dice que lo peor está por venir. La inteligencia militar danesa calificó a Estados Unidos y al presidente Trump de potencial amenaza para la seguridad europea y de Dinamarca. También quiero dejar claro que si Estados Unidos decide atacar militarmente a otro país de la OTAN, todo se acabará. Esto aplica a nuestra OTAN y a la seguridad que se ha garantizado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los europeos proponen aumentar la presencia de la OTAN en el Ártico para contrarrestar la preocupación de Trump sobre la seguridad. De hecho, dentro de la OTAN estamos debatiendo sobre Groenlandia. Compartimos la preocupación estadounidense de que esta parte de Dinamarca necesita una mejor protección. Espero que podamos alcanzar una solución mutuamente aceptable en el seno de la OTAN. Pero Trump sigue amenazando, incluso con una anexión violenta.
Bueno, quizás la OTAN se enfadaría si lo hiciera. Quizás se ahorraría mucho dinero. Me gusta la OTAN. Solo me pregunto si estarían ahí para nosotros si los necesitáramos. No estoy seguro. ¿Es Groenlandia más importante para Trump que la OTAN? Pues esa es la pregunta que también quiero hacerle a Carlos en Madrid. Es la pregunta que nos hacemos muchos ante la retórica de Trump. ¿Puede acabar utilizando la OTAN solamente como una carcasa? Es decir, necesita las bases militares que tiene en toda Europa, que tiene Japón, que tiene en muchos lugares del mundo, pero luego no se atiene a las reglas de la OTAN. Bueno, lo primero que hay que señalar es que quizás que Trump está insistiendo en el tema de Groenlandia desde su primer mandato. No es una cuestión nueva, es una cuestión que ya emergió en su día. Segundo, otro punto en el cual insiste Trump para justificar su deseo de apropiarse por las buenas o por las malas a Groenlandia, él dice cómo traicionando sus raíces de inversor inmobiliario, que no es lo mismo ser propietario de un bien que disfrutar de él. Es decir, que para poder defender correctamente, según su punto de vista, de las agresiones chinas o rusas a Groenlandia y al Ártico, tiene que poseer como un bien intangible a Groenlandia. Ahora, ¿está jugando bien Europa las cartas respecto a Groenlandia? Yo creo que, si bien se la puede acusar de una cierta tibieza a la Unión Europea, sin embargo, está dando pasos importantes y concretos en responder y sostener, sobre todo, y apoyar a Dinamarca en este enfrentamiento, ¿no? En primer lugar, habría que recordar una vez más algo que ya se ha dicho al comienzo de este programa: Groenlandia no es parte de la Unión, pero el tema de la defensa europea va mucho más allá de Groenlandia, va mucho más allá incluso de la Unión Europea, a tal punto que cuando poco después de Venezuela se volvió a airear de la forma en que se lo está haciendo el problema de Groenlandia, una serie de gobiernos europeos como Alemania, como Italia, como España o inclusive Reino Unido firmaron una declaración de apoyo a Dinamarca, algo similar a lo que hicieron sus vecinos de Escandinavia, ¿no? Entonces, el deseo también de enviar un contingente de tropas, por más tímido que sea, yo creo que está expresando un primer paso, que está mostrando cuál es el camino a seguir. Para Europa, el tema de Groenlandia se ha convertido en un problema existencial, es mucho más que simbólico, porque del futuro de Groenlandia depende también el futuro de la OTAN. Lo que decía la primera ministra danesa va mucho más allá de ser una amenaza y se refiere a una realidad concreta. Es cierto que las posibilidades de que un ataque militar de Estados Unidos a Groenlandia se produzcan, tengan lugar, son más bien limitadas. Por otra parte, después de lo de Venezuela, son cada vez más las voces dentro del Congreso de Estados Unidos, tanto representantes como senadores, en contra de nuevas aventuras militares fuera del país. Y si en el caso de Venezuela la violación del derecho internacional podía justificarse porque había que acabar con un dictador, porque había un problema de narcotráfico, porque había otra serie de temas, esto en el caso de Groenlandia y de Dinamarca es totalmente inaplicable e inaceptable. Por lo tanto, yo creo que ahí hay cuestiones de fondo sobre las que seguir analizando las cosas. Todavía los giros que puede dar el problema son múltiples. Es verdad que Marco Rubio y otras instancias diplomáticas y políticas de la administración de Estados Unidos están intentando calmar las cosas, pero ayer mismo, por ejemplo, a las puertas del encuentro que Rubio y Vance iban a tener con los ministros exteriores de Groenlandia y de Dinamarca, Trump volvió a agitar el avispero diciendo: yo me quedo con Groenlandia por las buenas o por las malas, ¿no? Entonces, ahí hay un problema que es
un poco el ruido, las interferencias entre Trump y el resto de las personas de su administración. Pero como decías, lleva ya desde el 2019 hablando de anexionarse Groenlandia. Interesante al respecto es que el ministro danés de Exteriores decía ayer que no es en absoluto necesario que Estados Unidos se apodere de Groenlandia porque no hay buques de guerra chinos a lo largo de las costas, que es el argumento de Trump. Veamos esas rutas al este y oeste de Groenlandia. Es una realidad que Rusia es la potencia dominante en el Ártico y que China usa sus bases en sus rutas marítimas y que el deshielo contribuye a que esas rutas sean navegables más meses al año. Y aquí quiero introducir otro aspecto en nuestra discusión, precisamente ese argumento de Trump. Dicen los daneses, dicen los groenlandeses que no hay tales buques, que no hay tales submarinos chinos y rusos frente a las costas. Dice Trump que hay muchísimos de estos buques, es decir, volvemos a hablar de esas verdades alternativas. Al final, de tanto escucharlo, acabamos creyéndolo. ¿Hay buques chinos, rusos? ¿Es realmente una amenaza inminente? ¿Tú que has estado ahora ahí? Pues por lo que el ministro danés ha insistido muchas veces que toda esta narrativa sobre barcos rusos y chinos en esas aguas y sobre inversiones masivas chinas en la industria groenlandesa que no es cierto, pero es que además creo que hace unos pocos días en el Financial Times habló con dos diplomáticos de países nórdicos que tenían acceso a informes de inteligencia de la OTAN, o sea, no que lo decían ellos, que no consta, no hay indicios de presencia de tales buques en las aguas de Groenlandia, que la actividad de buques rusos en el Ártico está en la zona rusa del Ártico, ¿no? Ahí sí, evidentemente se mueven muchos. Entonces, claro, estamos jugando aquí, como siempre, el tema de la narrativa, ¿no? Y de la lucha cultural, como cuando Trump dice que es que, claro, están protegiendo Groenlandia con unos trineos que le han añadido un perro, ¿no? Más, y dice, bueno, claro, existe una patrulla pequeña que se dedica a patrullar Groenlandia con perros en trineos, pero elevar a eso a la defensa de Dinamarca, pues la defensa danesa de Groenlandia, pues es buscar la confusión, ¿no? Entonces, pues sí, no consta que haya una profusión de buques chinos y rusos en las cercanías de Groenlandia. No, esto no es cierto. Y sin embargo, Diana, lo que sí que está claro es que Rusia ha ampliado sus bases en la región. Tiene más de medio centenar en la parte rusa del Ártico. ¿Por qué no lo hizo también la OTAN? Yo creo que esta discusión va más allá de si hay muchos o pocos barcos rusos. Sí. Creo que la discusión va en el sentido de que Rusia tiene un interés estratégico en la zona y, como lo bien mencionas, el aumento de bases, sobre todo en la zona de Siberia, ha sido de verdad ha ido en aumento, mientras que la Unión Europea no lo ha hecho porque no lo veía venir, porque aunque siempre ha sido estratégico, este acuerdo entre Estados Unidos y Dinamarca, pues como que ponía las cosas en orden en otros gobiernos. Y yo creo que la situación de Venezuela vino a cambiar totalmente el tablero internacional, porque fue una misión, y solo voy a hablar del aspecto militar y logístico, totalmente efectiva, espectacular, que tuvo repercusión en Moscú, porque mientras Estados Unidos se ve con todos sus matices de que todavía no llega a la democratización como un actor hegemónico militar fuerte, Rusia se ve como un actor hegemónico de tercera, porque hay que recordar que los misiles que Rusia envió para proteger a Venezuela, el sistema de defensas aéreos, no funcionaron. Uh-huh. Entonces, obviamente, en el realismo político, de la forma en la que piensa Trump, él tiene que aprovechar este momento de fuerza y creo que va a tratar de utilizar este momento para causar la mayor presión y una negociación, pero una negociación que yo sí veo que la OTAN va a estar hasta cierto punto de acuerdo. Por ejemplo, puede hacer que se permita la inversión en temas de minerales críticos, aunque también estoy consciente de que no está tan fácil por el terreno de Groenlandia. Y creo que aquí
mi último punto es que la situación de Groenlandia y Venezuela son muy diferentes, porque mientras la de Venezuela teníamos ahí que la opinión pública de Estados Unidos, el 30% estaba a favor, que no es tanto, pero es el 30% a favor de la intervención, una posible intervención sobre el 7% de la opinión pública. Y para Trump es muy importante las encuestas. Entonces yo creo que independientemente de que el Senado vaya a estar limitando, él va a buscar una forma más diplomática para decir, esta es parte de nuestra esfera de influencia, y de una forma es más simbólico hacia Rusia. Y para Rusia es un poco ambivalente la situación, porque Rusia, por un lado, le alegra que haya esta división entre la OTAN. Es, digo, lo mejor lo que le pudo haber pasado, sobre todo en respecto a Ucrania. Y al mismo tiempo es ambivalente, porque sabe que ahí él también tiene un interés. Sin duda, Venezuela y Groenlandia son dos casos completamente distintos, pero es un hecho que estos pasos los está dando Trump porque Venezuela le fue bien desde su punto de vista y a lo mejor ahora está crecido de cara al Ártico. Volviendo de todas formas a las razones por las cuales está esa lucha del Ártico, sí me gustaría que escucháramos a un alto mando de la OTAN que advierte que las amenazas de Rusia y China en el Ártico son importantes. Para entenderlo mejor, veamos. A medida que el hielo se derrite y mejora el acceso a estas áreas, vemos claramente la cooperación entre Rusia y China. Hemos visto barcos chinos patrullando junto con Rusia, y no solo en la costa norte de Rusia, sino también al norte de Alaska y cerca de Canadá. Esto no es para fines pacíficos. No están estudiando focas ni osos polares. Están haciendo estudios batimétricos y tratando de descubrir cuáles son las capacidades de la OTAN sobre y bajo el mar. Esto podría intensificarse rápidamente y debemos ser conscientes de ello y estar preparados. Lo vemos aquí dentro de muchos aspectos, que realmente el Ártico es una nueva región por la que están luchando todas las potencias hegemónicas. Despierta también interés en China, lo hemos tocado, que está planificando ya incluso una ruta de la seda polar. No debería ser un plan del Tratado del Atlántico Norte, precisamente porque es su esfera de influencia, ya que hablamos ahora tanto de esferas de influencias. ¿Hasta qué punto está preparada la OTAN realmente para, si es así, pelear por el Ártico? Carlos. Yo creo que la OTAN es muy consciente, es plenamente consciente de cuáles son las opciones que tiene en el Ártico, cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas y cuál es su potencial defensivo, ¿no? El hecho de contar con Groenlandia como un aliado importante es esencial. Se hablaba antes de que en su día Estados Unidos tenía varias bases militares, hoy tiene una sola de ellas, la Pituxin, pero y que después del fin de la Guerra Fría el número de efectivos se ha ido reduciendo, pero eso no quiere decir que desconociera lo que significa el Ártico, no solamente en términos geopolíticos internacionales, sino también para un país como Rusia, una gran potencia que al mismo tiempo se siente asediada por varias partes. Sus accesos a los océanos internacionales son bastante limitados, le pasa en el Mediterráneo, le pasa en el Mar Negro y le pasa en el Báltico también, ¿no? Entonces, el control del Ártico es esencial. A esto se agregan dos factores de los cuales también se ha hablado en la sesión de hoy. Por un lado, el tema de que a causa del deshielo se están abriendo nuevas rutas marítimas. Esto es algo que venía de antes. En Naciones Unidas el tema de las rutas marítimas y de acceso a los recursos naturales del Ártico es algo que se viene discutiendo desde hace tiempo. China ha planteado igualmente sus aspiraciones geoestratégicas en la región, ¿no? Y finalmente está el tema de la explotación de yacimientos minerales y de tierras raras, tanto en el Ártico por un lado como en Groenlandia por el otro. No es lo mismo, recordémoslo. En el caso de Groenlandia, otra vez el deshielo y el cambio climático es lo que permitiría el acceso a yacimientos minerales que hoy por hoy son bastante inexplotables, porque las dificultades técnicas para hacerlo son de peso y consideración, pero como en estas cuestiones
los responsables de hacerlo están pensando en 10, 20, 50 años de anticipación, pues esto es algo que se está considerando. Entonces, ahí hay mucho en juego, los distintos actores, Estados Unidos, Rusia, China, Dinamarca, Groenlandia, e inclusive la Unión Europea es algo que lo consideran, ¿no? Sobre las tierras raras no hemos hablado hoy aquí porque realmente da para otro programa y porque no es, como tú decías, es un tema más a medio-largo plazo porque es muy difícil acceder a esas tierras raras. No quiero pasar a la última ronda sin remitirme a la encuesta que hemos hecho hoy entre nuestros usuarios porque les hemos preguntado cuál es el mejor escenario que se imaginan para Groenlandia y hemos dado 4 opciones y un 40% cree que la OTAN debe aumentar su presencia en Groenlandia. Solamente un 15% dice que Dinamarca debería venderle la isla a Estados Unidos. Un 27% que Dinamarca debe contener a Trump por la vía diplomática, que es lo que está intentando en estos momentos, y un 18% que Groenlandia puede aprovechar la crisis para independizarse. Es decir, un 40% piensa que la OTAN debe aumentar su presencia en Groenlandia. ¿Nos espera una carrera armamentista ahora mismo en toda la región del Ártico? Lo que está claro es que el Ártico se ha convertido ahora de pronto en un punto muy caliente para lo gélido que es el sitio, ¿no? Realmente, de pronto, todos estamos ahí concentrados y esto se debe a Trump, obviamente, ¿no? Entonces, claro, lo que la OTAN prepara es eso, ese intento, ese refuerzo que lo tienen que ir poco a poco, se tienen que ir negociando y es muy probable que sí, que veamos un incremento de presencia. No olvidemos que esta misión que acaba de empezar y que europea es a nivel intergubernamental, o sea, no es una cosa de la Unión Europea, no es tan movilizada por Bruselas ni por la OTAN, es los gobiernos entre ellos aliados que han decidido enviar a personas allí, a militares, para preparar futuras operaciones. Hay que ver cómo se va a desarrollar todo eso. Por tanto, una militarización de Groenlandia la veo. Sí. Ahora, en la escala, vamos a ver hasta qué punto es mucha o poca, porque además, y termino, Europa ha comprendido, no solo por Groenlandia, sino por Ucrania, que hemos estado durante muchísimos años poco atentos a la seguridad, porque vivíamos de la tranquilidad de la postguerra fría y eso se ha terminado. Hasta una última pregunta y una respuesta breve. ¿Hasta qué punto está dispuesto a ir Trump en ese pulso por Groenlandia? No me queda tan claro, pero creo que la Unión Europea debe de proponer más que reaccionar y en este caso es fundamental que no solo que sean unidos, que haya una Unión Europea unida. No estoy tan segura de que así sea, pero me encantaría verlo. Seguimos en una política reactiva desde Europa. Muchas gracias, Carlos, en Madrid, María Paz y Diana aquí en Berlín y muchas gracias a ustedes. Síganos en las redes sociales y en nuestra programación. Hasta la próxima. Ging es wieder los. Also irgendwie werden die